Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta oportunidad les voy a comentar sobre un dispositivo novedoso que nos permitirá tomar fotografías digitales con cámaras análogas antiguas, como esta que tengo aquí, la Nikon FG20. Se llama I'm Back Film. En español podríamos decir, soy la película que está de regreso. Este dispositivo imita la forma del carrete de película. Esta parte del carrete la tiene igual el dispositivo. Y aquí donde va la película, el dispositivo tiene el sensor. Un sensor de 20 megapíxeles. Se pone en la cámara, al igual que la película. La voy a abrir. Y, como les digo, este accesorio se coloca aquí y queda cruzado hacia allá, frente al obturador, por lo que podrá captar las imágenes cuando obturamos la cámara. ¿Se fijan? Este dispositivo tiene un sensor de 20 megapíxeles y las fotografías las almacena en una tarjeta SD. Las fotografías y el video, porque los graba en 4K. Y los formatos que utiliza para las fotografías es el RAW y el JPG. Y también trae por ahí opciones para almacenar las fotografías, además de en color, en blanco y negro. Por lo que es un dispositivo muy interesante. El tamaño que eligieron para este sensor fue el de micro 4 tercios, porque así tendrá un precio más alcanzable para el público. Quizás en el futuro, si todo sale bien, si la gente se entusiasma por adquirir este dispositivo, pienso yo que es factible que hagan sensores más grandes, como full frame, por ejemplo. Sería ideal. Pero ya este sensor sería una gran novedad y yo creo que muchos de los fotógrafos que estamos acostumbrados a usar nuestras cámaras análogas estaremos felices de poder utilizarlas esta vez tomando fotografías digitales. Y lo que es bueno es que las cámaras nos servirán para tomar tanto fotografías digitales como análogas. La única modificación que habrá que hacer es retirar en forma sencilla esta placa que se usa para que la película quede plana frente al obturador. Se retira y ahí habrá espacio para que quede el sensor frente al obturador, frente al lente. Entonces, esta tapa se va a cerrar y aquí quedarán unos cables, como un Flexit. Y abajo se pondrá una paleta parecida a esta. Y esta paleta llevará enganchada una cajita, que es donde irá todo el sistema digital. Por lo que tendrá conexión HDMI, entre otras. También tendrá un parlante y además la posibilidad, un conector, para usar un micrófono externo y también traerá un micrófono interno. Así que tiene las posibilidades de cualquier cámara digital. Grabará videos en 4K a 30 cuadros por segundo. Se alimentará con una batería de 7,4 volts. Traerá también un parlante incorporado, por lo que podremos escuchar las grabaciones de videos. Adicionalmente traerá una conexión para celulares, por lo que podremos traspasar las fotos y los videos a estos dispositivos y también usar sus pantallas para Live View. Es decir, sin dudas, las cámaras reflex análogas tendrán la mayoría de las características de las cámaras digitales actuales. Como pueden ver, el mercado fluctúa. Va hacia un lado, va hacia el otro. Estábamos con las cámaras digitales reflex, luego pasamos a las cámaras mirrorless. Ahora aparece este dispositivo que nos permite sacar del baúl de los recuerdos las cámaras análogas reflex y usarlas de nuevo en forma digital, y muchos que
las usaban aún con sus característicos rollos, con sus negativos, ahora tendrán las dos posibilidades. Seguir usándolas con los negativos, con los rollos, y tal vez utilizarlas en forma digital con todas estas características que les acabo de anunciar. Como el tamaño del sensor será de un micro 4 tercios, para que podamos encuadrar sin problema por el visor, para que podamos hacer encuadres perfectos, traerá un recuadro que podremos montar en la pantalla de enfoque, acá arriba. Y eso nos permitirá ver exactamente por el visor lo mismo que va a captar el sensor. Entonces podremos componer en forma exacta. En definitiva, veremos por el visor la misma imagen en el mismo tamaño que estará captando el sensor detrás del obturador. Me parece a mí que realmente este dispositivo es un gran invento. Yo creo que será práctico poder usar nuevamente estas cámaras análogas, pero esta vez en forma digital. ¿Por qué me gusta este dispositivo? Me gusta porque nos permitirá usar nuestras cámaras análogas, que eran mucho más sencillas que las actuales digitales. No tienen un menú como las cámaras de ahora. Es decir, aquí está la esencia fotográfica con tiempo de exposición, un diafragma, un ISO. Con eso basta para poder fotografiar. Las cámaras actuales tienen muchos ajustes. Muchos de ellos sin duda son importantes, otros no tanto. Hay varias partes de los menús que no los tocamos nunca. Quedan fijos ahí en forma permanente y nadie los modifica. Otras partes del menú sí, pero antes usábamos estas cámaras, tomábamos fotografías en eventos o de paisajes, de deportes, de matrimonios, sin ningún problema. De hecho, ni siquiera teníamos enfoque automático, el AF. Y sin embargo, tomábamos fotografías hasta en lugares con poca luz. Es decir, se puede fotografiar perfectamente con las cámaras análogas. Las cámaras actuales, digitales, son increíbles, sin dudas. Pero estas cámaras de rollo, como les digo yo, en vez de análogas, nos permitían tomar, además de los rollos en color y blanco y negro, diapositivas. Diapositivas que era muy entretenido verlas con la familia en una sala oscura, con una pantalla improvisada, con una sábana, por ejemplo, corcheteada a la pared, y ver estas imágenes, imágenes realmente vívidas, que lamentablemente no da la fotografía digital. Era otra experiencia. Claro, este dispositivo no nos va a devolver eso, pero al menos podremos volver a usar nuestras cámaras. Hay quienes las siguen usando con películas, pero ahora tendrán la posibilidad también de usarlas con películas o en formato digital. Y son cámaras que salen mucho más económicas que las digitales porque son más simples. No tienen grandes circuitos, grandes complicaciones que las encarecen. Este dispositivo viene equipado con un sensor Sony, por lo que se ve muy prometedor. Les voy a dejar aquí abajo el link para que puedan ver en forma mucho más profunda este dispositivo que se llama I'm Back Film. O en español podríamos decir, soy la película que está de regreso. Hasta luego, amigos míos. Espero que este tema les haya apasionado tanto como a mí, porque a mí de verdad me pareció impresionante que se haya inventado este sistema, este dispositivo. Hasta luego, amigos míos, y que estén muy bien. Nos vemos en otro capítulo.